Creo que una reseña transversal de las funciones que cumple el Consejo y su relación con esta temática les podrá mostrar la diversidad de inquietudes y de decisiones que se plantean y que se adoptan en este órgano constitucional. Lo primero de ello, actualmente estamos trabajando en un fortalecimiento de la unidad de derechos humanos, que justamente tiene el tema de la trata, lesa humanidad, narcotráfico. Le vamos a incorporar, por supuesto, toda la problemática de género, pero le vamos a incorporar también la problemática de menores, personas con capacidades diferentes. Y es un espacio en el cual tenemos muchas esperanzas de desarrollo. De hecho, pensamos darle mayor volumen y un lugar propio, incorporando también al Instituto de Investigaciones, que actualmente está haciendo un relevamiento que se va a publicar en materia de femicidio en la capital federal y que van a tener ustedes la oportunidad de cotejar y de analizar. De manera tal que este tema está incorporado en el Consejo de la Magistratura día a día, en las decisiones del Pleno, pero también en el funcionamiento concreto. En la Comisión de Selección tenemos dos aspectos importantes. El primero de ellos es la incidencia que esta temática está teniendo en los concursos, por supuesto de competencia federal penal, particularmente, tribunales orales, primera instancia, Cámara, porque ha sido un objetivo claro y concreto del Consejo que la problemática de la criminalidad organizada, del narcotráfico y lo referido al género, sean incorporados como temas de requerimiento obligatorio, por decirlo de alguna manera. Todas las entrevistas, todo el procedimiento de evaluación tiene esta connotación. Y esto es un gran avance. Así como fue un avance la incorporación de la temática de la convencionalidad internacional, en esa obligación que tiene el Estado de respetar las convenciones internacionales, nosotros estamos requiriendo en el procedimiento de selección un conocimiento acabado de esta problemática. Y como les he señalado, narcotráfico, criminalidad organizada, criminalidad económica y toda la temática vinculada a género son hoy, dentro del procedimiento de selección de jueces, una temática trascendente y sustancial. Paralelamente, en la escuela judicial, si bien la escuela judicial ha cambiado el perfil y no desarrolla cursos aislados de tipo puramente académico, sino que se incorpora la temática en la formación continua dirigida a la gestión judicial profesional. Allí nosotros estamos insistiendo en materia de género y vamos a incorporar también en esa formación continua toda la temática de la criminalidad organizada y particularmente narcotráfico. En disciplina y acusación, estamos observando allí sí una cuestión diferente. En la Comisión de Disciplina y Acusación, donde analizamos la conducta y el desempeño de los jueces, tenemos una temática más compleja, porque las denuncias que se están recibiendo respecto de la conducta y desempeño de los jueces va en una gama muy variada y muy amplia. Por ejemplo, en los últimos tiempos se cuestiona la conducta y el desempeño de los jueces y el Consejo debe analizar y juzgar si eso merece una sanción disciplinaria o bien el pedido de enjuiciamiento en temáticas que están vinculadas particularmente con lesa humanidad y también con temas de género y con temas de la complejidad de género y espacios o comunidad de trabajo laboral. Lo que se ha visto reflejado en los últimos dos juicios políticos que hemos llevado adelante. En este tema, la problemática de las excarcelaciones de las personas detenidas o la prisión preventiva de las personas detenidas por delitos de lesa humanidad es un problema porque está originando una serie de denuncias que el Consejo en su comisión deberá analizar si realmente merecen o no merecen el reproche en materia de conducta y desempeño. Ustedes saben que el contenido jurídico, la materia jurisdiccional o de superintendencia no es materia del Consejo y no la analizamos. Pero esta es la problemática que hoy estamos observando en disciplina y acusación. En materia de administración y financiera, que es la tercera de las funciones del Consejo, tenemos sí un grave problema vinculado al desarrollo de los delitos de lesa humanidad y a los delitos complejos. ¿Por qué?
porque el presupuesto del Poder Judicial Nacional y Federal, que ayer aprobamos el anteproyecto, es de 27.000 millones de pesos. Y los techos que el Poder Ejecutivo nos ha hecho saber son 20.000 millones, con lo cual hay un desfasaje de 7.000 millones de pesos. Lo mismo está ocurriendo este año. ¿Y esto en qué afecta al trámite de los concursos? Bueno, particularmente la infraestructura, son procedimientos complejos y por lo tanto tenemos una complejidad jurídica en materia de recusaciones que origina la designación de subrogantes y hay que afrontar los recursos de esas subrogaciones en materia de viáticos, subrogaciones, estructura edilicia, pago de peritos en peritajes complejos, como nos está ocurriendo como en el Pozo de Vargas y otros tantos, y eso afecta indirectamente el proceso en materia de delitos de lesa humanidad y también estamos viendo que estas cuestiones de falta de recursos necesarios y de infraestructura edilicia también afecta el desempeño del procedimiento judicial frente a esta problemática. Creemos que vamos a seguir teniendo inconvenientes, porque como les acabo de señalar, el desfasaje proyectado es de 7.000 millones de pesos. Y en esta materia tenemos requerimientos de diversos organismos de derechos humanos, también tribunales orales federales del interior del país, en su composición, pero también en la estructura presupuestaria para el correcto desarrollo de estos procedimientos complejos. Sí me interesa hacer una serie de referencias en funciones nuevas. Nosotros hemos aprobado una auditoría en materia de delitos contra la administración pública, donde se encontraron involucrados funcionarios públicos nacionales. Pero esto asomó en una estructura de abordaje de la temática de la corrupción, que nosotros dentro del Consejo entendíamos que podíamos incorporarlo en el concepto de criminalidad organizada y vinculada la corrupción a la criminalidad del narcotráfico. Esto nos ha llevado a que desarrollemos dos segmentos de auditorías que están en trámite, una en materia de narcotráfico y otra en materia de corrupción o delitos contra la administración pública, para tratar de obtener un documento institucional que nos permita observar cuál ha sido el desempeño del Servicio de Justicia en estos 20 años frente a esta clase de conflictos, de criminalidad, de problemática. Luego de este documento institucional sobre el relevamiento de datos ciertos, objetivos, duros y que provienen directamente del órgano que genera el acto procesal, nosotros veremos las etapas que se podrán cumplir. Pero sí creo que va a ser un documento institucional de importancia para el diseño de la política judicial y de las estrategias frente a esta problemática que están analizando ustedes. También quiero hacer una brevísima referencia a todas las cuestiones que hemos observado y que han merecido, por la gravedad, la acusación del magistrado. Hemos tenido 3 juicios políticos en trámite, uno no llegó a hacerlo y 3 que sí han tenido desarrollo. Los jueces luego han renunciado antes que existiera la culminación del procedimiento y en otro caso el día que se iba a leer la sentencia. En estos temas el juez de Orán era un tema de narcotráfico que hubiera sido un elemento importante para nosotros desde el Consejo de la Magistratura, que votó positivamente y por unanimidad el dictamen acusatorio, llevar adelante el juicio político. ¿Y por qué llevarlo adelante? Porque hubiera permitido ver un entramado que es muy problemático, que es esa combinación, esa penetración de la criminalidad organizada, particularmente en materia de narcotráfico, en la estructura judicial concreta. Eso no se pudo hacer en virtud de que el juez presentó la renuncia, el Poder Ejecutivo la aceptó y por lo tanto el enjuiciamiento que solo persigue la remoción sin perjuicio de las responsabilidades penales nos hubiera permitido por lo menos acercarnos a la problemática, sin perjuicio de que las causas por las cuales se presentó la acusación tenían vinculación indirecta con esta problemática. El segundo de los casos está vinculado a toda la temática de género en el espacio laboral.
o sea, dentro de la estructura judicial, una problemática importante que hemos observado en los juicios políticos, una relación compleja, el abuso de esa posición que aparece como dominante y que no debe ser así dentro de la comunidad de trabajo de un espacio judicial determinado, pero también el día del comienzo de la audiencia de debate, el juez había presentado la renuncia, el Poder Ejecutivo la aceptó y por lo tanto esta problemática no pudo ser analizada profundamente. En el tercero de los casos, el juicio político se llevó adelante y culminamos con los alegatos. Y en ese juicio político, que fue de una intensidad y de una riqueza enorme, por lo menos para mi experiencia personal e institucional, confluían una problemática vinculada a los delitos de lesa humanidad y la actuación de integrantes de la justicia en aquel espacio histórico donde se ubicó el delito de lesa humanidad que se estaba analizando indirectamente, o sea, la vinculación indirecta de la conducta o el desempeño de los magistrados con toda la problemática compleja del delito de lesa humanidad. Y allí hubo un planteo sumamente interesante desde la perspectiva jurídica, porque en nuestras afirmaciones por parte del Consejo de la Magistratura hicimos un trasvasamiento de los principios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos hacia el marco, el desarrollo del juicio político al magistrado que se encontraba involucrado. Y recibimos fuertes objeciones por haber trasladado los principios, la valoración y la estructura que desarrolla o que ha desarrollado la Corte Interamericana en estos aspectos. Particularmente se trataba de las cosas que refieren a la cosa juzgada formal, al transcurso de los plazos de caducidad o de prescripción, y si los mismos debían ser o no invocados y tener la relevancia y los efectos que tienen normalmente, o que estos obstáculos formales para el conocimiento de la verdad de lo acontecido también podían ser removidos en virtud de la caracterización del delito de lesa humanidad que indirectamente se encontraba en discusión. Ustedes saben que la naturaleza del juicio político le da un margen muy amplio, muy distinto a lo que es el procedimiento procesal penal reglado, si bien se aplican supletoriamente estas normas, y esto implicó que la defensa planteara que existía una vulneración del debido proceso y de la defensa en juicio. Esta problemática de trasladar sin más principios jurídicos consolidados y reconocidos en el proceso penal al juicio político fue el debate central dentro de este enjuiciamiento. Y creo que tiene que ver, y lo tenemos que analizar, porque existen muchos planteos que pueden devenir en acusaciones que están vinculados justamente a una criminalidad compleja y a los delitos de lesa humanidad. Entonces, ¿es posible o no es posible aplicar la doctrina de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a un enjuiciamiento político o no? Y debemos sujetarnos a la regla del debido proceso y de la defensa en juicio del proceso penal. Y por último, sí me interesa señalar otro aspecto en el cual hemos avanzado en el Consejo de la Magistratura. Creo que en esta materia que hoy estamos tratando de la criminalidad organizada, el más importante o lo más importante que ha llevado adelante esta última gestión del Consejo son los convenios que hemos celebrado con el Consejo de la Magistratura de Italia, con la Corte Uruguaya y próximamente intentaremos hacer lo mismo con la justicia colombiana. Están referidos a la criminalidad económica, a la criminalidad organizada, a la selección, capacitación y conducta de los jueces, y tendremos la primera devolución los días 29 y 30 de septiembre, donde miembros del Consejo de la Magistratura Italiana asistirán a un curso de perfeccionamiento para nuestros jueces y juezas, para nuestros funcionarios y funcionarias, empleados y empleadas del Poder Judicial y los abogados y abogadas de la República Argentina. Lo haremos en la Cancillería un día y otro día lo haremos en el aula magna de la Facultad de Derecho. Allí trataremos específicamente los resultados de la experiencia de la justicia italiana y del Consejo italiano frente a la criminalidad organizada y a la criminalidad económica.
El segundo de los convenios se acaba de celebrar con la Corte Uruguaya por esta problemática de que la criminalidad económica organizada y también el narcotráfico no tienen límites ni fronteras, y entendíamos que podíamos llevar adelante un proceso de colaboración, de cooperación, de compartir información y formación con la Corte Uruguaya. Dimos el primer paso, se celebró el convenio. Estamos en las puertas de un convenio similar con la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y particularmente, y ya voy cerrando, y particularmente estamos trabajando con un grupo de Naciones Unidas, particularmente para analizar el desarrollo del sistema legal en materia de extinción de dominio vinculado al narcotráfico, a la criminalidad compleja, a la criminalidad económica, con los fenómenos latinoamericanos de México y de Colombia, pero particularmente con Colombia pretendemos celebrar un convenio de cooperación, de análisis, investigación y formación para poder brindarlo como capacitación y formación a los jueces y juezas de nuestra estructura judicial. Como ustedes verán, la perspectiva nuestra es una perspectiva institucional y el escenario que hoy tenemos en el Consejo de la Magistratura es el que acabo de describir. Nosotros tratamos de ingresar en este joven órgano constitucional que tiene muy pocos años, tratar de brindar herramientas útiles. Pensamos que el camino es la formación, la información, la investigación, la interacción, la articulación para obtener el resultado concreto, que es que los jueces, juezas, el sistema de justicia brinde respuestas adecuadas para la justicia que la sociedad necesita y requiere. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Y esto me da la oportunidad como juez cordobés de contarles de una manera muy sintética cuál es la respuesta que al narcomenudeo desde el punto de vista o desde la órbita del Poder Judicial se ha dado en Córdoba. Lo primero que me parece útil señalar es que la política criminal es un sistema de decisiones estatales que establece dos escenarios. En el primer escenario, el Estado, a través de sus poderes, define las conductas delictivas y establece las penas que le van a corresponder eventualmente a aquellas personas que sean consideradas culpables. Como el Estado define conductas prohibidas, prohíbe conductas al punto tal que establece penas, en este primer escenario o a este primer escenario lo podemos denominar el escenario de la prevención. Esto es lo que el Estado, a través de determinadas políticas, se obliga a evitar. Luego viene el segundo escenario, que es establecer cómo se van a perseguir y cómo se van a juzgar estos delitos que no se pudieron evitar, cuya comisión no se pudo evitar. En este segundo escenario, las leyes definen quiénes van a ejecutar o quiénes van a efectuar la persecución y la sanción, cómo lo van a hacer y cuáles son los límites que tienen para que se cumplan los derechos humanos que están relacionados con el principio del respeto a la dignidad del hombre, que está definido expresamente en el preámbulo del llamado Pacto de San José de Costa Rica. Entonces, frente a este fenómeno tan peligroso y tan dañino del narcotráfico, de la drogadicción, el Estado toma la primera decisión en el año 1974 y sanciona la ley 20777 que define cuáles son las conductas que hay que perseguir y eventualmente castigar. Luego lo hace de nuevo a través de la ley 23737 y en esta ley establece que las provincias pueden adherir a la persecución de ciertos delitos que tienen que ver con el narcotráfico. O sea que, en primer término, la jurisdicción
para perseguir y sancionar estos delitos es federal. Y es federal por dos motivos importantes. Primero, por la complejidad que tienen estos delitos, y en segundo término, porque son delitos que pueden comenzar en una provincia y terminar en otras, porque se cometen en distintas jurisdicciones. Son delitos interjurisdiccionales y que a veces se cometen también en otros países o que tienen ramificaciones en países diferentes. Paradójicamente, la ley nacional establece la posibilidad de la desfederalización, es decir, la posibilidad de que sean las provincias o los estados provinciales los que en algunos casos persigan y sancionen, si corresponden, determinadas conductas. No todas las conductas relacionadas con el narcotráfico, sino solo algunas, aquellas denominadas como el último eslabón. O sea, las conductas que tienen que ver con la tenencia para consumo, con la tenencia para comercialización, con la simple tenencia, con la distribución, con la entrega, con la comercialización. No voy a detallar a todas porque están en el Código Penal y en realidad el objeto de esta breve introducción al tema es plantear o presentar la idea de una modalidad de persecución diferente. Ha habido, por supuesto, una situación previa que justifica esta decisión que toma la provincia de Córdoba de adherir a la ley nacional, porque la falta de estructura, porque en realidad vamos a decir lo que era una cuestión obvia y que los propios jueces o integrantes de la justicia federal reconocían. No podían responder adecuadamente a este tema. Había una crisis, había una ineficacia en la respuesta por falta de políticas, por falta de estructuras, por el hecho de que los jueces federales en realidad eran muy pocos, quizás en una provincia había dos, a veces en alguna provincia solo uno, y la enorme extensión facilitaba de alguna manera la impunidad y el favorecimiento de condiciones de crecimiento del delito. Entonces, el fundamento inspirador de la desfederalización era dejar fuera de la jurisdicción federal los hechos que significan, como decía recién, el último eslabón de la cadena de comercialización por la inmediatez con la que se puede actuar en estos casos desde la justicia local en el interior del país. Y la Corte Suprema de Justicia de la Nación lo ratifica en el caso Echevarría-Sandra. Habría en esto que señalar dos cuestiones que son importantes. La primera tiene que ver con la estructura económica y la segunda tiene que ver con la estructura judicial. Cuando la ley nacional establece esta posibilidad de que las provincias adhieran para poder perseguir cierto tipo de delitos relacionados con el narcotráfico, establece que se puede requerir la transferencia de los créditos presupuestarios correspondientes a las fuerzas de seguridad, al servicio penitenciario y al servicio de prestación de justicia. En el segundo punto, lo que se crea es, en Córdoba, se crea el fuero de lucha contra el narcotráfico. Se trata de perseguir entonces estos delitos desfederalizados y cómo se hace. Se hace dentro de lo que es el marco del procedimiento acusatorio. Existe una etapa de investigación a cargo de los fiscales y luego una etapa de juzgamiento a cargo de los jueces. Pero en la primera parte, en la parte de la investigación, para otorgarle mayor eficiencia y mayor eficacia, se resuelve crear un fuero especializado
que es el fuero del narcotráfico. Existen en este momento 3 fiscales que tienen por única misión la investigación de este tipo de delitos. Como no basta la predisposición o la buena predisposición de los funcionarios judiciales y es necesario contar también con una policía especializada y teniendo en cuenta las defecciones que mostraban en la realidad, en la investigación de los casos, los policías locales y los policías federales, se recurrió a la idea de la creación y puesta en marcha de una policía especializada en narcotráfico, pero que tiene esta particularidad que es muy importante, y es que no depende del Poder Ejecutivo, sino que este cuerpo policial especializado, que ya está en funciones, depende del Poder Judicial. Yo digo del Poder Judicial porque en Córdoba el fiscal general, los fiscales están dentro del Poder Judicial, pero la ley específicamente establece que dependen del Ministerio Público Fiscal, es decir, del fiscal federal, del fiscal general. Y todas las violaciones o todas las afectaciones a las garantías que la ley establece en favor de las partes intervinientes durante la investigación están a cargo de un juez de control especializado. Entonces, para la investigación o para la persecución de los delitos de narcotráfico desfederalizado, hay 3 fiscales especializados, una policía especializada que depende del fiscal general y que obedece las órdenes de los fiscales solamente porque son designados por la Fiscalía y los sueldos los paga el Poder Judicial, y un juez de garantías que en Córdoba se denomina juez de control, que tiene la misión de garantizar el respeto de los derechos que tienen todas las partes que intervienen en este proceso. La segunda etapa, que es la del juzgamiento, está a cargo de los tribunales orales, o sea, de todos los jueces que tienen la función o la potestad de juzgar, declarar culpabilidades y establecer penalidades. Ha habido, yo quiero respetar el tiempo, pero quiero hacer algunas reflexiones que son meramente a título personal. Todos ustedes saben, y sobre todo, bueno, todos los que están en el Poder Judicial, los que somos padres, el peligro que importa este fenómeno de la drogadicción, sobre todo en los chicos más jóvenes, las enormes posibilidades que hay para que estos chicos caigan en la droga. Y estoy hablando de todos los chicos, y estoy hablando también de grandes, pero veamos el tema de los chicos. No solamente los chicos de clase media, los chicos de clase media alta, porque esto ya llegó a todos los colegios, sino los chicos de clase baja, que son los más desprotegidos. Yo he visto 2 cosas, y esta es una opinión absolutamente personal y después les voy a leer algunas estadísticas. Pero hay 2 cosas que he visto como juez juzgador de estos hechos que me llamaron mucho la atención. Primero, que los hechos que, por lo menos que a mí me tocaron juzgar, están involucrados personas de clase baja, todas de clase baja. Y esto yo creo que merece una reflexión, por lo menos preguntarse por qué la prevención no llega, por qué la investigación no llega a las personas que están involucradas en la comisión de estos delitos en las clases más altas, en la clase media, en la clase media alta o en la clase baja. Yo no tengo la respuesta,
pero me parece que la pregunta ya es el primer paso para empezar a pensar. Y la segunda reflexión es que todo lo que tiene que ver con la drogadicción incide, diría, casi directamente en los comportamientos violentos, en donde se nota un gran resentimiento, como un rechazo a las políticas sociales del Estado por sentirse excluido. El tema de la exclusión social es terrible, es un tema que merece que nos ocupemos mucho y que se nota fundamentalmente en este tipo de delitos. Cuando uno ve a estos chicos de 17, 18 o 19 años que no han podido escapar a este fenómeno, que consiguen un porro por 10 pesos, que consiguen un raviol de cocaína de pésima calidad por 5 pesos y en algunos casos por 8 pesos, yo creo que nos tiene que movilizar. Mi idea era un poco transmitir no dar una clase magistral porque el tiempo no da, no hablar de la dogmática porque la verdad que el tiempo no da, pero sí transmitir una experiencia que a mí en lo personal, a pesar de que es una tipología o una especialidad que no me atrae, sí me moviliza. Y si ahora he logrado por lo menos que alguien se empiece a preguntar, para mí está bien. Muchas gracias. Hola a todos, muchas gracias. Pido disculpas para hablar un portuñol. Yo no hablo muy bien español, entonces me sale también un portugués y espero que mi disculpa para el idioma, que está bueno y yo voy un poco a piorar este idioma porque mi español no está excelente. Mas antes de empezar, me encantaría, estoy muy feliz de estar acá, de conocer esta región de San Juan. Hasta ahora conocí bastante de Argentina, mas esta es mi primera vez en San Juan. Y muchas gracias a la Asociación de Magistrados Jueces de Argentina, que me convidaron aquí para presentar la Universidad de Roma Tor Vergata, y muchas gracias sobre todo a Susana para me convidar, para estar presente, para ter venido en Roma a visitar la universidad, a conocer un poco el trabajo que estamos desarrollando en la Universidad de Roma Tor Vergata. La Universidad de Roma Tor Vergata es una universidad pública y como siempre las universidades tienen su focus, que es de posgrado, de graduación, pero hace algunos años con el profesor Riccardo Cardilli, que es mi director del Centro de Estudios Jurídicos Latinoamericanos, implementamos un proyecto diferente que está ahora en el 6º año, y es un proyecto de hacer cursos de corta duración para que sean orientados para los profesionales, o sea, para que el derecho de la facultad, de la teoría, y el derecho de la magistratura, el derecho que es creado en los tribunales, se comuniquen más. Entonces hemos creado cursos de corta duración que son orientados para los profesionales de América Latina, sobre todo de Brasil y Argentina, que se vienen a visitar nuestro país, nuestras instituciones y nuestro derecho. Y ahí nos combinamos este curso con los profesionales italianos, jueces, fiscales italianos, que se dan las clases y se integran. Hace poco estaba aquí el doctor Pietecasas, que dijo una cosa que no sabía, que hay un acuerdo ahora entre el Consejo de la Magistratura Italiana y el Consejo de Argentina. Es muy importante eso, porque sobre todo en la temática que estamos aquí hablando de combate al crimen organizado, o sea,
o contrario sería, nós tenemos que nos organizar, no a nivel nacional, mas internacional, para combater el crimen organizado. Porque el crimen organizado hoy en día no es nacional, es internacional, este es un hecho. En Italia, esta temática de crimen organizado, si fuese nacional, sería muy fácil y muy sencilla para luchar, mas no es así. Entonces, acreditamos, pensamos que solo a través de la formación continua, la comparación del derecho, los encuentros entre culturas distintas, que se puede encontrar soluciones, sobre todo soluciones al crimen organizado. Yo, antes de comentar un poco más el curso de la universidad, me gustaría presentar un video que presenta un poco el campus, presenta algunos testigos que hicieron los cursos, un poco de nuestros programas. Y yo le paso este video che è 5 minuti e molto rapido. Muchas gracias. Il diritto nazionale è incapace di affrontare problematiche giuridiche sovranazionali. Di qui la necessità e lo stimolo di corsi di formazione in un dialogo internazionale tra Italia e Brasile, ma anche Italia e Argentina, su tematiche e problematiche sovranazionali. I corsi di formazione organizzati dall'Università di Roma Tor Vergata hanno questa finalità su problematiche specifiche, con una partecipazione di altissimo livello dell'Accademia, della magistratura e anche dell'avvocatura. Participar acá en este curso de Derechos Humanos en Roma, en la Universidad de Tor Vergata, ha sido una experiencia muy enriquecedora para mí, porque hemos podido no solo estudiar en la universidad toda la parte teórica de este curso, sino llevada a la práctica asistiendo a diversas cortes en Estrasburgo, Luxemburgo y también acá en la corte italiana. Una experiencia maravillosa y única por lo que ello significa para cualquier profesional o miembro del Poder Judicial. E um claro propósito da Associação Nacional de Procuradores da República, quando fez o contato com a International Experience, era buscar, em prol dos Procuradores da República do Brasil, cursos e conteúdos tão excepcionais do ponto de vista de qualidade que fosse impossível encontrá-los no Brasil. Daí a felicidade e o acerto de nós termos feito esse contato com a International Experience, num lugar esplêndido como a Universidade de Tor Vergata, e evidentemente que há toda uma perspectiva agora de que nós possamos estreitar esse relacionamento e que possamos com isso qualificar cada vez mais o profissional brasileiro da nossa categoria. Hoje estamos na Embaixada do Brasil, em Roma, na Itália, em mais uma atividade da International Experience. E eu posso dizer que a minha experiência, através desse curso, junto à Universidade de Tor Vergata, foi uma experiência única e fantástica. Tivemos contato com grandes nomes que atuaram no combate à máfia aqui. Conhecemos um pouco do trabalho que foi feito aqui no combate a esse tipo de organização criminosa, que vai nos possibilitar a nos preparar no Brasil para enfrentar as organizações criminosas que também atuam lá. O curso é teórico e foi prático também. Conhecemos muito do que se pôde fazer na prática do trabalho, além de conhecer um pouco das instituições italianas. Só tenho a agradecer por essa oportunidade. É um intercâmbio importantíssimo, de relevância histórica imensurável, e eu acredito que reforçará o nosso conhecimento e o aperfeiçoamento das nossas instituições. Ha sido una experiencia realmente maravillosa y muy necesaria. Los jueces necesitan conocer todo lo que es el derecho supranacional, el derecho internacional, la oportunidad que tuvimos de conocer las cortes, la Corte Europea de Derechos Humanos, el Tribunal de la Unión Europea, poder participar de audiencias, realmente es muy enriquecedor y muy necesario para brindar un verdadero servicio de justicia. Y también el intercambio entre todos los participantes del grupo ha sido sumamente enriquecedor, acompañado de un cuidado por cada detalle por parte de los organizadores. Realmente, felicitaciones.
em Roma, encerrando mais uma parceria com a Escola da Advocacia Geral da União. É para nós um imenso orgulho poder participar desse intercâmbio que tanto enriquece a atividade dos nossos profissionais no dia a dia dos serviços prestados à sociedade no Brasil. Bueno, muchas gracias a la organización, muchas gracias a la Universidad Roma Tor Vergata y muchas gracias Italia por habernos acogido y por habernos mostrado nuevamente nuestras raíces románicas y latinas en todo lo que hace a nuestro sistema jurídico. Un poco de nuestro campus, de nuestra universidad y también de Roma. Y como estaba hablando, este año, el próximo año 2017, nuevamente con AMCA, que ya más de 3 años que tenemos estos acuerdos, ya 3 años de cursos que se fueron juezas de Argentina para Roma, iremos a tener más cursos, más actividades. Una de ellas muy importante que será en mayo sobre el crimen organizado. Un curso que tiene como objetivo sea mostrar los aspectos normativos de mudanzas de Italia y sobre todo la nueva estructura que Italia necesitó crear a partir del 1990, después del periodo de los atentados. Entonces es muy importante tener esta experiencia que se viene a través de los fiscales, los jueces que irán a ser los profesores del curso. No serán profesores de la universidad, mas serán ellos de primera persona, muchos de ellos se vienen de Palermo, se vienen de Calabria, de las regiones italianas donde hay más este problema de crimen organizado en Italia. Y es un curso que además de ser teórico es también muy práctico porque se acompaña con visitas institucionales. Nos vamos en las varias cortes, en la Dirección Nacional Antimafia. Este año hay como una de las visitas, será una cárcel en Roma para ver la estructura también penitenciaria y también toda la reforma penitenciaria en caso de crimen organizado. Esto será en mayo y también tenemos más cursos en septiembre sobre derechos humanos en Estrasburgo, como este año, y también en noviembre de 2017 un curso también de una semana, también muy focalizado sobre todo sobre la temática de violencia de género. A diferencia del curso de mayo, el curso de noviembre será solo de violencia de género, mas también en este curso específico habrá la presencia de los fiscales, de los jueces, de los abogados, los defensores que actúan en estas temáticas. Y esperamos que esta parcería que con AMCA y con Argentina, que ha sido muy productiva hasta ahora, va continuando para que las universidades, nuestras asociaciones, las asociaciones de ustedes, las instituciones de ustedes puedan estar siempre más conectadas con nuestro sistema latino europeo. Que nos decimos siempre, también nuestro profesor Cardilli, que nos somos mucho más cercanos con ustedes que con la Europa del Norte. Sería más fácil hacer una Europa unida, una Latinoamérica, Europa Latina, que una Europa con los países del norte. Y eso, por eso cada vez que soy en Argentina me siento muy en casa, porque agradezco mucho la recepción porque es espectacular, ustedes son muy simpáticos con los italianos, conmigo, y agradezco mucho. Y esperamos poderlo recibir en Italia y no es nos enseñar, más nos cambiar nuestras experiencias para poder combater un problema que es común para nosotros y es común para ustedes. Y muchas gracias, yo mandaré todas las informaciones para Susana y estoy a disposición. Muchas gracias, Susana.